Hola, buenas tardes. Voy a empezar con la clase del día de hoy y mientras voy a intentar compartirles pantalla para tener acceso a la presentación del tema número 2. Denme un segundo. Listo. Listo, me disculpa. Muy bien. En la clase pasada estuvimos hablando un poquito del concepto de ética y del concepto de deontología. Pues nos dimos cuenta que la ética es un poco más general, es un concepto más a grandes rasgos que no solamente aplica pues en nuestra materia, que es la abogacía o el derecho, sino que aplica también a muchos otros ámbitos de nuestra vida profesional, hasta como de nuestra vida personal. Sin embargo, la deontología entra un poquito a la mano con la ética, siendo una cuestión más específica, hablando de nuestra materia y sobre todo que pues cuida principalmente el tema de cómo nosotros como abogados nos desarrollamos de una forma correcta y pues ética, ¿no? Muy bien, ahora en el tema del día de hoy, que es la clase 2, vamos a regresar un poquito al tema de ética y deontología para refrescar un poquito los conceptos y de igual manera vamos a abarcar un poquito los temas de los principios, los objetivos de la ética de la deontología, los platicamos un poquito la semana pasada, vamos a retomarlos esta vez, pero ahora con un enfoque ahora sí un poco más directo pues a lo que es nuestra carrera, ¿de acuerdo? Igual si se van conectando conforme el paso de la clase y tienen alguna duda o alguna inquietud, pueden interrumpirme sin ningún problema y con mucho gusto les voy a aclarar sus dudas. Pues bueno, comencemos con el tema 2, que el día de hoy es el Código de Ética y Deontología Jurídica. Bueno, primero, ¿qué es el código de ética, no? Pues el código de ética, empecemos que es un conjunto de normas, valores y principios que rigen pues el comportamiento profesional, en este caso de nosotros los abogados, asegurando que su labor se realice con integridad, justicia y respeto hacia las personas, las leyes y las instituciones. Como le comentamos la clase pasada, la ética y la deontología no solamente pues aplica al público en general, ¿no? Que es la sociedad, sino que también aplica a nuestros clientes, a nuestros colegas, a las instituciones, en este caso los tribunales, y sobre todo, pues también muy importante que pues nuestras leyes, nuestros códigos, nuestro marco jurídico. De igual forma, la deontología jurídica, pues es la rama de la ética, como lo comentamos la vez pasada, de la ética profesional que se ocupa específicamente de los deberes morales del abogado en el ejercicio de sus funciones, que en este caso nos vamos de lo general a lo particular. Ahora, la ética y la deontología nos mencionan cuatro objetivos principales. El primero que podemos observar que es la cuestión de proteger. ¿Proteger qué? Pues proteger al cliente de las conductas negligentes, abusivas o deshonestas. Recuerden que ya no importa que se dediquen a la función pública o al aspecto privado, pues nosotros nos debemos a alguien. En las personas que se dediquen al litigio, a la cuestión privada, pues se rigen a sus clientes, ya que pues ellos son los que pagan y buscan nuestro servicio. Así como en el ámbito jurídico, este público, pues nos debemos a la gente, que prácticamente eso es nuestra labor, es una labor social, de la cual obviamente pues recibiríamos una remuneración por nuestro trabajo. Sin embargo, que no se nos olvide que al final nosotros estamos para las personas, para la sociedad. Como punto número 2 tenemos el objetivo de preservar, sobre todo la dignidad y la reputación de la abogacía como profesión. Esto es muy difícil, lo he visto sobre todo con muchos conocidos amigos, que muchas veces escuchamos algunos chistecillos de abogados, que suele ser muy usual escuchar
de que hay el abogado aguas que roban o aguas porque son mañosos. Ya tenemos, pues, desgraciadamente una muy mala reputación. Luego, ellos yo creo que tampoco pueden ver el tema tan bonito que es la abogacía, la labor social que muchas veces hacemos, que muchas veces los que litigamos de manera privada, pues hacemos muchas cuestiones como gratuitas, mucho servicio social, las asesorías usualmente no las solemos cobrar, nuestro conocimiento, muchas cuestiones que pues se nos olvidan de también de lo bonito que es la carrera de la abogacía, que no solamente son cosas malas, sino que el abogado pues está para ayudarte. Sin embargo, hay muchos abogados que por no tener esta ética jurídica, por no tener un cuidado de la profesión, pues nos dejan en mal a todos los demás que realmente nos interesa hacer un cambio, nos interesa poder lograr un tema en pro de las personas, ya sea un apoyo tanto económico, es decir, no cobrar asesoría o no cobrar nuestros servicios, así como una cuestión de investigación, de que el abogado también no solamente pues practica el litigio, sino que también investiga. El abogado también crea leyes, crea normas. Claro que pues desde la función legislativa, pero pues un abogado también está inmiscuido dentro de los procesos de formación de nuestras normas y de nuestras leyes, así como también en el Poder Ejecutivo también se necesita un abogado para todas las tomas de decisiones, reglamentaciones. El abogado está en gran parte de la vida de las personas, pero desgraciadamente pues no lo vemos así por la mala fama que muchos otros abogados pues nos tienen en la profesión. Perdón. Como objetivo número 3 tenemos el objetivo de guiar la conducta profesional en situaciones complejas. Muchas veces salen asuntos que son muy difíciles, que inclusive ni siquiera nuestros compañeros o los maestros que se dedican ya a este tema, a resolver asuntos ya desde juzgados de distrito, ya al momento de resolver un amparo, los magistrados al momento de resolver ya alguna apelación, inclusive hasta los ministros, ¿no? Que los asuntos llegan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues en nuestra instancia nacional pues nuestra última corte. Ya yéndonos a instancias internacionales pues ni se diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta cuestión es muy importante, el guiarnos, el guiar a nuestros, inclusive hasta a nuestros colegas, conforme a estas etapas procesales, a seguir esta cuestión procesal que es muy importante, que muchas veces intentamos o intentan como estrategias jurídicas que les llaman, estrategias intentando cubrir un poco estos temas pues de hacer un mal ejercicio de la abogacía, lo disfrazamos con estrategias, ¿no? Y al final estas estrategias lo único que hacen es que nosotros como abogados sigamos teniendo este perfil negativo, este perfil que nos llega a perjudicar a nosotros hasta inclusive como personas, que muchas veces somos pues personas que somos abogados, sí, pero no significa que nuestra profesión o lo que se supone en la sociedad define la profesión nos define a nosotros también como personas. Como objetivo número 4 tenemos la cuestión de fortalecer. Es esto fortalecer sobre todo pues el sistema de justicia, evitando prácticas corruptas o inmorales, que esto pues es algo muy difícil. A quienes ya han tenido la oportunidad de visitar simplemente los juzgados de fuero común, que casi en juzgados federales no es tan usual verlo como a simple vista, pero si ustedes se van a un juzgado de fuero común, sobre todo a los juzgados que llevan materia civil, mercantil, familiar, pues es muy usual que podamos inclusive ver así a plena luz del día un acto de corrupción. Un ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad, usualmente cuando se necesita como tener un respaldo de algún expediente dentro de las actuaciones de algún expediente, pues los abogados solemos pedir copias certificadas. Que estas copias certificadas pues son meramente pues, una copia simple del expediente, pero lo que él tiene es que les dan un sello y a la vez el juez o jueza firma
en donde ratifican una hoja que pues son copias inalteradas y fieles a las originales y que las mismas nos pueden servir para celebrar otros actos jurídicos. El simple hecho de que nos expidan estas copias en sí, pues nosotros tenemos que pagar un impuesto al Estado. Un impuesto creo que ahorita te cobran, creo que son 30 pesos por hoja, no por lado, por hoja. Y pues nosotros pues pagamos nuestro impuesto, que es el impuesto que se paga por el hecho, ¿no? Por el hecho de realizar de una firma. Sin embargo, pues estas copias se supondría que las tendría que sacar el mismo juzgado. No, tenemos que sacarlo los abogados. Ahí está un punto. Punto dos, usualmente te hacen largas, te tienen que pues turnar el expediente, que es tú tomas tu expediente, sacas tus copias, claramente que tú las tendrás que sacar, las tienes que sacar el juzgado, pero pues las saca uno como el abogado, inclusive la parte, y entrega sus copias con el expediente a la persona que se dedica a lo que le llamamos turno. El turno, ¿qué es el turno? El turno es prácticamente que nos apoyen en estas diligencias, ¿no? Que nos realicen algún oficio, que nos expidan copias certificadas, que nos apoyen con un tema de alguna diligencia, etc., etc., etc. Dentro de muchas otras actividades que realiza un órgano jurisdiccional. Pues tú turnas tu expediente, entregas tus copias y te dicen, sí, Lick, en 6 días hábiles a partir de mañana quedan sus copias. Ah, muy bien. Oye, ¿sabes qué? Pues es que me urge, ¿no? O sea, sale algo de último minuto, un imprevisto que nosotros no pudimos controlar y a nuestro cliente le urgen esas copias. Pues mire, Lick, lo que podemos hacer es que yo se las puedo tener mañana, pero pues ahí se lo dejo a su consideración, ¿no? Que obviamente no son explícitos, pero pues obviamente nosotros tenemos por entendido que pues si nos urge, o ellos dicen que pues si te urge, pues dando y dando, ¿no? Y pues se les suele dar algo que es para agilizar este tema de las copias, los oficios, lo que sea. O inclusive ni siquiera te agiliza nada, únicamente ese por el hecho de yo hacerte tu oficio, tus copias, lo que sea, pues yo ya estoy esperando algo de ti, mínimo 50, 100 pesos, ¿no? Dependiendo de lo que sea el caso. Sin embargo, si no damos esta cantidad, este turno que le llaman ya como muy popularmente, pues inclusive nosotros quedamos como tachados en una lista negra en la que, ay, este abogado no me da para el turno, no, pues no se lo voy a hacer, o se lo voy a hacer ya que tenga chance, o ya después a ver si me da algo, pues si me dice que le urge, pues a ver cuánto le saco. Entonces, estos son desde algo tan sencillo como unas copias certificadas, como crear un oficio, se encuentra la corrupción ya inmiscuida en nuestro sistema judicial. Y desgraciadamente así funciona este sistema. ¿Podemos ir contra él? Sí, hay muchos abogados que yo conozco que se niegan a dar esta cuestión del turno y que si se tardan, pues van y se quejan y hablan. Pero pues también tenemos esta otra parte de que las personas que usualmente suelen tener estos actos como de corrupción más sencillos, digo, la corrupción llega hasta los juzgadores, hasta inclusive ni siquiera instancias estatales, instancias federales. Pero estas personas que pues hacen estas cuestiones del turno, que nos facilitan como este tema de documentos administrativos, de cuestiones administrativas, suelen ser meritorios, que los meritorios, pues no sé si alguno de ustedes tenga ya la oportunidad de estar en algún juzgado con meritorio, o estuvo en su momento, o ha escuchado hablar de alguien que conocen, algo así, pues saben que no les pagan, que trabajan prácticamente gratis y que desgraciadamente el sistema judicial está a base de ellos. Gracias a los meritorios, estas personas que pues dan su servicio a causa de pues, alguna propina, como es el turno, o algún apoyo de transporte, o con la esperanza de que en algún año, justamente pues su palabra lo dice, meritorio, que con sus méritos pues logren obtener posteriormente, si es que tuvieran suerte, que no es tan sencillo aún así, aunque duraras años de meritorio, pues tener un espacio en algún juzgado ya con un nombramiento. Una disculpa. Entonces, sí, pues prácticamente de esto se trata nuestro objetivo número 4, que es el fortalecimiento del sistema de justicia
en una cuestión ética, en una cuestión que nos ayude a nosotros a poder llegar a una instancia sin tener que pagar o tener que dar un tipo de propina o tener que agilizar de cierta forma nuestros asuntos con una cuestión económica. Deme un segundo que ya se me trabó mi computadora. Pero... Ok, listo. Ahora, los principios éticos de un abogado. Como principios tenemos, creo que son 6 principios, los cuales que como ya mencionamos la clase pasada, pues llegan a ser muy similares, ¿no? Ya que pues los principios de la ética pues deberían de aplicarse también a la abogacía. La semana pasada los mencionamos un poquito más en una cuestión general, sin embargo, estos principios éticos ahora van más pues encaminados a lo que es nuestra materia, ¿no? Que es la abogacía. Como principio principal o número uno, tenemos la cuestión de la independencia profesional. La independencia profesional nos referimos a que el abogado debe de actuar sin interferencias externas, ya sean políticas, económicas o personales. La semana pasada les comenté un ejemplo de que hay inclusive algunos jueces o secretarios de acuerdos que se llegan a, pues, cómo influenciar, digamos, mucho de otros abogados o abogados que son conocidos, que son amigos, o inclusive pues una cuestión ya inclusive política, de que pues sabes que estos asuntos yo no los realizo o yo no los voy a trabajar de cierta forma, yo no te voy a juzgar de cierta forma, yo juez o jueza, porque no va con la agenda política actual del Estado o del municipio o inclusive hasta de la federación, que inclusive también pues los abogados pues tenemos obviamente nuestros principios y valores personales que también dejan influir mucho respecto a este tema de la toma de decisiones al momento de juzgar o de dictar, o inclusive también hasta llegar, si queremos o no tomar un asunto. Un ejemplo de un abogado en particular de que nosotros decidimos si queremos tomar un asunto sobre, por ejemplo, una cuestión de aborto en los estados que todavía está penalizado esta acción por parte de, pues, de las personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo por las cuestiones que cada uno decide. Hay muchos lugares donde todavía está penado, entonces hay abogados que deciden simplemente por una cuestión política no llevarlo, o inclusive a veces hasta pues tomamos un asunto de ese tipo por el decir pues asunto es asunto, pero al final no lo resolvamos de la mejor manera porque dejamos que nuestros principios y valores personales pues intervengan en esta situación. Ya hablando también de un tema de un juzgado, pues también que no vaya con la agenda política del juez o del partido al que nuestro juzgado está más amañado, o el color o la figura política que nos haya puesto en el poder o en el puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son algunos ejemplos que les puedo dar ya como más específicos respecto a lo que pues es el principio de independencia profesional, ya tomándolo desde un punto ya sea privado, público y pues también personal, como lo comentamos ahorita también en la cuestión de un asunto, de un tema de aborto. Como segundo principio ético, tenemos también lo que es el principio de integridad y honestidad. Nos referimos con esto a que pues no se debe incurrir en fraudes, mentiras o manipulaciones del sistema. Es muy fácil caer en este sistema en el cual pues desgraciadamente la corrupción está a la orden del día, sobre todo pues yéndonos desde instancias ni siquiera judiciales o administrativas, desde alguna cuestión de tramitología, como puede ser sacar alguna copia o algún testamento, como puede ser pedir alguna cuestión registral en el registro público de la propiedad del Estado, licencias, padrón de licencias, si queremos saltarnos algún tema de alguna licencia o que no nos multen, también ese puede ser otro tema, shalala, 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 o sea, nos podemos ir
desde caer en tan fácil en un fraude o en mentiras o manipulaciones dentro del sistema, desde la cuestión municipal, desde lo más pequeño, desde lo más sencillo que podamos imaginar, hasta inclusive pues cuestiones hasta a nivel federal, ¿no? Un ejemplo, les vuelvo a repetir el tema de los turnos, que pues es algo también muy sencillo que pueden ver ustedes si van al foro como un día a día. La cuestión de los coyotes, que pues realmente uno, no sé, por ejemplo, la licencia, que prefieren muchos pagar 2,000 pesos, 3,000 pesos por sacar una licencia, en vez de pues realizar tu examen teórico, realmente leer el reglamento vial, hacer tu examen práctico y tener pues todos tus temas de papelería al día y hacerlo de la forma correcta, pagando obviamente pues tu impuesto y tu derecho estatal y municipales correspondientes, pero muchos preferimos o optamos por qué, por favorecer de decir, bueno, este amigo me lo hace más rápido, puedo cobrar más al cliente si lo tengo de esta forma. Digo, ya es una cuestión de cada persona, sin embargo, recordemos que pues la ética es algo fundamental en esta carrera y por lo cual el no tenerla o el que muchos abogados o abogadas no han tenido esta ética, desgraciadamente nos ha manchado demasiado a nuestra profesión. Bueno, como tercer principio tenemos el secreto profesional, que eso también lo vamos a profundizar ya casi al final de la presentación, pero pues como un tema general, el principio ético de un abogado, pues es el secreto profesional, algo muy importante. Podemos definirlo como la obligación de mantener en reserva toda información que le sea confiada por el cliente. Por ejemplo, así como los abogados tenemos este secreto profesional, también los psicólogos, que es como un ejemplo de otras profesiones que podemos dar como a entender esta cuestión de un secreto profesional. De que, bueno, si yo voy y le confieso algo a mi psicólogo por medio del secreto profesional, el psicólogo no tendría o no debería de meterse en algún tema legal por si su paciente cometió algún delito o algo por el estilo. En este caso aquí sí hay un poquito de limitantes. ¿En qué sentido? En el que nosotros podemos no mentir, sin embargo también podemos no decir. Que en algunas cuestiones está penado, sí, pero no en todas. ¿En qué sentido? En que nosotros estamos protegiendo a una persona que sabemos que es culpable y decidimos aún así, con nuestra cuestión ética, pues tomar el asunto, y eso fue un ejemplo que les puse la semana pasada, que pues bueno, no lo podemos nosotros asegurar de una forma ética, obviamente también llevando un proceso ético y cuidado y limpio, que nuestro cliente va a salir libre. Sin embargo, sí podemos ofrecerle pues una estrategia jurídica en la cual podamos crear un ambiente y un entorno favorecedor para él, en el cual puedan ya sea disminuir su pena, etc, etc, etc. Eso sería una cuestión ética de poder tomar un asunto de una persona que es culpable en alguna cuestión de referente a delito y poder resolver estos asuntos de una forma ética sin llegar a un tema de corrupción o a un tema delicado que incluso hasta nosotros como los abogados tenemos inmiscuidos, ya sea en una multa o inclusive también en algún proceso penal en nuestra contra. Ya como tomando este tema del secreto profesional, pues sí es muy importante, no inclusive ya ni siquiera llegando a temas de una cuestión de un delito, sino simplemente pues cuidar los datos personales de nuestros clientes, porque al momento de una demanda no solamente pues es su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, lo que sea, son también cuestiones de económicas, cuestiones de que inclusive si tuvieran la suerte de tomar un asunto donde pues se litiguen varios millones o millones de pesos, pues también eso es tener una confidencialidad y un cuidado del tema. Inclusive si se dedicaran a la cuestión de propiedad intelectual, también esas cuestiones deben de ser muy cuidadas para que pues al momento de nosotros llevar el procedimiento, pues no había una filtración o también estas cuestiones de famosos, famosas, que obviamente pues son personas normales y que quieren también, necesitan un proceso, ya sea meramente mercantil, civil, familiar, pues también la cuestión de pues quiénes son los hijos, por ejemplo, un asunto familiar, un divorcio de un artista, ¿no?
los nombres, las cantidades, algún sucesorio de alguna persona o de un dueño de una empresa importante o inclusive de algún político también que pues por alguna razón tuvieran otras familias por fuera y pues también se ven inmiscuidas dentro del mismo juicio sucesorio, pues también cuidar esta parte por la cuestión de pues, tus clientes, tus medios, tus clientes que necesitan. Va más allá que pues solamente un tema pues de si se cometió un delito, son temas hasta muy delicados, hasta de cuentas bancarias. Entonces es muy este principio del secreto profesional porque también esto va a hablar muy bien de ti o pues también va a hablar mal en caso de que pues no cuentes con este principio tan básico en la abogacía como es el secreto profesional. Bueno, seguimos con los principios. También tenemos el principio de fidelidad y lealtad, el cual pues nos menciona que pues es actuar siempre en beneficio del cliente sin traicionar su confianza. Usualmente como abogados solemos nosotros tomar ciertas decisiones que el cual el cliente pues realmente no hay necesidad de que lo sepa. Por ejemplo, el impulso de alguna etapa procesal. No me refiero a que no se entere de su proceso porque pues es el proceso del cliente y es su derecho. Sin embargo, que hay ciertas cuestiones las cuales como abogado, recordemos que pues por ejemplo el Código Civil del Estado de Jalisco, conforme a su artículo 42, menciona que pues, los abogados tienen como un tipo de nombramiento. Este nombramiento pues nos da ciertas virtudes, ciertas capacidades de ejercer ciertas acciones en nombre de nuestro representado. ¿Esto qué quiere decir? En algún juicio firmar a su nombre, porque realmente somos sus representantes, estamos representándole dentro del asunto. Entonces, por ejemplo, si nosotros para el procedimiento necesitamos impulsar el proceso, cambiar alguna etapa procesal en los juicios que no se llevan de oficio, que son juicios que se van meramente por petición de parte, o también eh, simplemente a la cuestión de una audiencia de pruebas. En materia civil, un abogado puede ir en representación de su parte siempre y cuando el código y el expediente no lo permitan. Una pequeña trabita que usualmente se suele utilizar, que es que cuando se exhiben los pliegos para un monto del desahogo de las pruebas, pues se pide que sea las pruebas desahogadas únicamente pues por la parte y no por representante alguno. Porque los abogados, en caso de que no viniera esta pequeña leyenda, que es muy importante cuidarla, pues el abogado de tu contraparte te puede desahogar la audiencia sin ningún problema, ¿va? Entonces, pues esto es un ejemplo de cosas que nosotros como abogados podemos hacer, pero que pues también no es correcto que no le informamos al cliente. Digo, hay clientes que dicen, a mí nada más entrega mi sentencia y listo, no quiero saber nada. O sea, hay clientes que dicen, yo quiero saber todo, 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 cualquier cosa que firmes, yo me quiero enterar, yo quiero saber en qué van, quiero que me digas semana con semana, mes con mes, qué ha pasado con mi asunto. No, ninguno es bueno o mal cliente. Usualmente los abogados dicen que los clientes que son muy despreocupados de asuntos son los mejores porque te dejan trabajar abiertamente, pero pues eso no significa que pues tengamos que abusar de la confianza, ¿no? Y también pues tenerle cierta fidelidad y lealtad a tu cliente y a tu persona. Entonces, este principio también es muy importante porque también esto va a hablar muy bien de nosotros y decidimos ser leales a nuestros clientes, así como pues también hablaría mal de nosotros si decidimos no seguir este principio. Como siguiente principio tenemos el de respeto a la ley del sistema judicial, que este también lo hablamos en la clase pasada, que prácticamente lo podemos definir como que no debe aprovecharse de vacíos legales ni promover acciones ilegítimas. Estrategia. Creo que lo que les he mencionado durante este ratito ha sido el tema de las estrategias jurídicas. Estas estrategias jurídicas suelen disfrazar una mala praxis, una mala acción que puede ser no ética, incluso hasta no es legal. Pero muchos prefieren disfrazar estas palabras, acciones como eh, estrategias jurídicas. Claro, todo abogado tiene que tener su estrategia porque pues nuestra intención es cuidar al cliente. Sin embargo, pues también estamos en una carrera, estudiamos
algo que es humano, y dentro del humano está el sentido común. Por ahí me dijo una mentora que el sentido común es algo indispensable para cualquier abogado. Si un abogado no tiene lógica y sentido común, no puede ser abogado. ¿Por qué? Porque la justicia y las leyes son meramente lógicas. Son cuestiones de acciones que únicamente lo que hacemos es, pues, legislarlas y normarlas para que tengan un carácter obligatorio y aplicativo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay abogados que pues toman ciertos vacíos legales que en lo personal yo les puedo decir no está mal, porque al final la ley es la ley y pues de esto nos dedicamos, por ejemplo, las hipotinfracciones, que es una cuestión ya meramente como de formalidad, con lo que puedes lograr tú impugnar una fotoinfracción. Es como el ejemplo más sencillo que yo les puedo dar. Las fotoinfracciones, pues tú presentas tu juicio de nulidad con la instancia administrativa, que en este caso es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y él pues nos resuelve. Y usualmente por lo mismo de que son vacíos legales, pues los abogados vamos y tomamos esta parte, ¿no? De que no es que en el artículo dice, realmente yo aquí puedo discrepar un poco y puedo decir que los vacíos legales están por algo, ¿no? Una cosa es tener alevosía y ventaja y utilizar estos de una buena forma. Sin embargo, pues también si no hubiera vacíos legales, ¿dónde quedaríamos nosotros? ¿No? Si no hubiera vacíos legales, pues ¿dónde quedaría nuestra carrera? Y pues digo, aunque la ética nos marca que está mal, realmente, ¿cómo podríamos apoyar de cierta forma a nuestros clientes? Si no existiera un vacío legal que nos ayudara a ayudar. Obviamente que también hay un tema también más grande, que no es lo mismo una fotoinfracción, no un tema de recaudación, ya un tema pues ya inclusive penal, de una libertad de persona, de una custodia, de ya yéndonos a temas más frívolos, la cuestión también de un tema de bienes, de cuentas. Digo, hay vacíos a vacíos, sin embargo que pues también depende mucho del abogado hasta qué punto desea tomar estos vacíos a su favor. Y ya como último principio tenemos el de diligencias y competencias, el cual nos dice que pues prácticamente es mantener, perdón, mantenerse continuamente y actuar con prontitud y eficacia. ¿A qué nos queremos referir con esto? En que el abogado debe actualizarse. Recientemente, pues como pasó este fin de semana pasado, creo, fueron las elecciones para elegir a las personas del nuevo Poder Judicial, que dirán, bueno, esto no cambia una legislación a grosso modo, pero pues sí impacta mucho el tema de justicia que tenemos, sí impacta mucho las instancias jurisdiccionales a las que vamos a asistir. También aquí en Jalisco ya está pronto, tardío, pero pronto a ingresar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es a nivel federal, que sí como se homologó el tema mercantil, que ahora pues como sabemos toda la materia mercantil pues podemos litigarla a nivel federal, de que nada más no rige el Código de Comercio. En este caso pues ya la materia civil y mercantil y familiar, perdón, también ya va a ser regulada por una cuestión federal y lo cual pues se va a poder pues litigar estos asuntos conforme a un mismo código y conforme a una misma ley. Entonces, es muy importante nosotros como abogados estarnos actualizando porque si no, ¿qué quedaría de nosotros? Recordemos también que es un delito. Como abogados, en nuestros escritos es utilizar legislación derogada, que ya no existe. Eso también es muy importante y eso es un delito que también viene tipificado en el Código Penal. Entonces necesitamos tener cuidado en que, pues, sobre todo estar actualizados y a la vez, pues, ser lo suficientemente competentes, ¿no? Digo, si una persona no está actualizada y no tiene la capacidad, pues no es competente para llevar algún asunto. Ya, pues, otros temas de competencia, pues, ya personales, la edad, personas que ya llevan muchos años litigando
y que no se les demerita su trabajo, simplemente que pues hay un punto en el que ya también pues no sería lo correcto, lo ideal, así como también no es correcto que una persona de 80 años esté en un puesto público, pues creo que también no está 100% correcto que una persona ya de tan grande edad pues esté llevando un asunto. Entonces, creo que es también una cuestión, y les vuelvo a repetir, de lógica humana, y también pues un poquito de esta cuestión ética, que pues tenemos que saber decir hasta cuándo vas a parar. Ahora, les tengo algunos ejemplos de aplicaciones prácticas. Uno de ellos es el representar a varios clientes con intereses potencialmente contrapuestos. Aquí, ¿qué principio nos podría llegar a la mente? Les daré unos 5 segundos para que se autocontesten y ahorita yo les contesto. Bueno, pues aquí uno de los principios que se nos puede interponer es el de lealtad, sobre todo con tu cliente, porque pues dice representar a varios clientes con intereses potencialmente contrapuestos. Un ejemplo, le llevaste un asunto familiar a la mamá o a la esposa y resulta que termina ese asunto y presentan algún incidente y ahora dejas de representarle y representas a la contraparte, quizá al esposo o al ex esposo o al papá de los hijos. Aquí no es ético y realmente no es correcto. Digo, pongámonos en los zapatos de las personas. Un simple ejemplo, ya ni siquiera tomando un tema de abogados, un ejemplo más humano. Nosotros confiar en alguien al que le estamos contando nuestros problemas y nos están ayudando a resolver ese problema y que pues demos por concluido o estemos por concluir ese problema y dejamos ese asunto o de defender a esta persona para que esta persona se vaya a defender a la persona con la que tenemos un conflicto y vaya y le chismee y le diga muchísimas cosas de nosotros, que sí hicimos, que sí no hicimos, etc, 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 y que eso lo usen a nuestro favor para nosotros poder perder algún asunto. Así de sencillo o así de humano puede ser el simplemente tener una cuestión de lealtad hacia tu cliente y hacia la persona. Aquí otro ejemplo que les tengo es defender a una persona sabiendo que puede estar cometiendo un perjuicio. Les voy a dar otros 5 segundos para que solitos se contesten y ahorita vemos el tema de las respuestas. Pues bueno, como les comenté la semana pasada, que nos hice por aquí, esta fue una de nuestras preguntas principales y con la cual pues culminamos nuestra clase de los principios básicos, es que una persona, sea culpable o no, un imputado tiene todo el derecho a defenderse. ¿Por qué? Porque nuestra misma constitución nos lo marca, es un derecho humano, es un derecho fundamental el tener acceso a un debido proceso. Sin embargo, pues aquí nos estamos refiriendo más a un tema de si saber o no saber, ¿no? Que aquí tenemos también un tema de un principio de integridad y honestidad, ¿no? De que, bueno, yo tengo que ser honesto conmigo mismo, tengo que ser honesto e íntegro con los valores que yo tengo y yo tomar una decisión de si llevarlo o no llevarlo y de qué forma llevarlo. También, pues está hasta cierto punto inmiscuido la cuestión de la fidelidad y la lealtad, pero también más que con su cliente, pues ahora también con ustedes mismos como abogados. Y por último, pues también aquí se inmiscuye el secreto profesional, y como les comenté hace rato, que al final no solamente es de si es culpable o no ir correr a decir al juez, si es culpable, eso pues no es ético porque al final nuestra función es defenderlo y nuestra función principal es darle una defensa correcta y adecuada. Como tercer punto tenemos, pues informar a un cliente que su caso no tiene fundamentos, aunque éste quiere continuar litigándolo, ¿no?
eh, personas que dicen, encuentran la manera, estoy mal, no me importa, no me importa, sé que estoy mal y no me interesa, únicamente te contraté porque tu trabajo es que yo tenga la razón, así que no sé cómo lo vas a hacer, pero quiero que la tengas. Denme un segundo. Perdón. Malamente, pues, y desafortunadamente para nuestro país estamos pasando por un tema de delincuencia organizada muy feo y que pues obviamente hay personas que están inmiscuidas y que para, bueno, para bien o para mal pues son arrestadas y pues llevadas a juicio. Muchas veces estas personas son las que suelen hacer una práctica de no me interesa, sácame. Y ya ni siquiera por un tema de un pago, sino que ya también es un tema de, pues, de tu vida, ¿no? Que te amenazan con tu familia, de que si no me sacas voy a matar a tu mamá, a tu hija, a tu esposa, a tu esposo, de si no salgo libre no vas a despertar al día siguiente. Es muy usual y desgraciadamente pues tenemos esto ya pues, muy dentro de nuestra cultura y de nuestro sistema judicial. Entonces aquí desgraciadamente ya no hay nada que hacer a veces. Sin embargo, pues nosotros dirigimos nuestras acciones y hay abogados que suelen tener pues muy mala fama por no ser éticos y esta falta de ética pues hace que estas personas malvadas quieran obtener sus servicios porque saben que con corrupción, que con engaños, que con vicios legales, que con amistades pueden lograr lo que sea, pero inclusive hasta un buen abogado pues puede pasar por esto, que es un ejemplo muy triste y muy trágico, que por eso que pues muchos, no sé si algún momento escucharon a alguna mamá o papá decir, no estudies a derecho porque es muy peligroso. Es por estas cuestiones que puede ser peligroso. Pero como también ya hemos visto, la abogacía es mucho más que solamente una cuestión penal. Entonces, pues también aquí entran otros temas inmiscuidos, como el simplemente el que el cliente diga, no quiero pagar pensión, no quiero pagar mis multas, no quiero pagar impuestos. Digo, también para eso pues estamos nosotros, y como de hace rato, el tema de los vicios legales. Sin embargo, pues sí es importante tomar en cuenta esta práctica, que al final si nuestro cliente quiere tener la razón, aunque no la tenga, pues tenemos que ser honestos, tenemos que nosotros ser transparentes con ellos y decirles, ¿sabes qué? Es que no, no se puede. Buscar la forma, se puede buscar la forma, pero no es correcto, no se puede. Y aquí es donde también tenemos que ser firmes con nuestros principios y pues creo que habla mejor el perder tal vez algún asunto, me refiero a perder algún asunto al cliente por ser éticos, que al final quemarnos o al final tener una mala reputación por ser personas no éticas en nuestra profesión. Ya como último ejemplo, tenemos renunciar a un caso por razones éticas o personales. Esto, más que un ejemplo, pues yo creo que es algo que pues deberíamos, ¿no? Una consecuencia. Que si hay un asunto en el cual nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Esto está muy delicado, yo ya no lo tomo. Tenemos toda la capacidad de decisión. Por eso una de las cuestiones es la independencia, nuestros principios, de independencia en decir que no. Claro que podemos decir que no. No tengamos miedo al que perder un asunto al cliente, pues ya no tengamos esa capacidad de decir no. Entonces hay que ser coherentes con el tipo de personas que somos, con con los profesionales que podemos llegar a ser y decidir tomar decisiones de a veces decir no, de declinar algún asunto y eso es claro que éticamente correcto y personalmente es correcto. Ahora, ejemplos de faltas de ética. Ya hablamos ahorita de otros ejemplos, ya en tema con los principios, pero estos ya son como ejemplos más sencillos, ¿no? Más genéricos, más usuales, y que igual se repiten un poquito con el tema anterior.
Divulgar información confidencial sin consentimiento, información confidencial. Secreto profesional, ¿no? No tener que divulgar información que pues, no tenemos que. Como punto 2 tenemos presentar pruebas, pruebas falsas o influir en testigos. Esto pues, tampoco está correcto, que esto es una práctica muy usual, la preparación de testigos. Aquí un pequeño vacío que yo les puedo decir es, no preparen a sus testigos. ¿En qué sentido? Preparar, no decirles qué tienen que decir. Pueden dialogar, practicar, de que, ok, esta es la situación, ¿tú cómo lo ves? Bueno, ¿sabes a lo que vas a ir? Sí. Y nosotros pues también tener ahí un entorno, un panorama más amplio para la resolución de nuestro asunto. Como tercer ejemplo de falta de ética, tenemos proporcionados o sin justificación. Algo que me gustaría resaltar aquí es que conforme al Estado de Jalisco tenemos algo que se llama el arancel del abogado. Este arancel nos dice qué debemos cobrar, cómo y cuánto prácticamente. No es obligatorio, pero sí nos ayuda mucho como a entender cuánto puede llegar a costar un juicio. Creo que actualmente ya lo tienen en NUMAS. Ahorita ya no salen los mínimos y son NUMAS y no son cantidades fijas. Entonces, dependiendo el asunto, la complejidad, tenemos como un mínimo o máximo inclusive, de decir, oye, mínimo me tienes que cobrar esto. O sea, ¿qué te pasa? Estás haciéndote de que es súper arriba. Obviamente que nosotros vamos a hacer cobrar nuestro conocimiento y nuestras capacidades, pero pues tampoco se trata de abusar. Como último ejemplo de falta de ética, tenemos el de promover litigios innecesarios o con fines de presión indebida. Por ejemplo, intentar hacer tiempo, que le llaman, a utilizar un juicio y presentar otro juicio para pararlo o algún recurso infundado o sin fundamento que sabemos que no va a tener ningún resultado o que sabemos que no tenemos la razón, pero no así lo hacemos para una cuestión de dilatación del procedimiento, que eso también llega a ser, pues, incluso está multado por autoridades jurisdiccionales. Pues bueno, ahorita son las 7:53. Les voy a dar 10 minutitos para que puedan ir al baño, tomar agua, etcétera. Y ahorita regreso con ustedes. Ahorita a las 8:04 nos vemos aquí de nuevo para ya terminar el tema de esta semana. Perfecto, gracias. Gracias, Lick.
Muy bien, chicos, regresamos. Déjenme, les vuelvo a compartir la pantalla. Muy bien. Nos quedamos en ejemplos de falta de ética. Muy bien, ya que los... Bueno, antes que todo eso, hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que quieran comentar, aportar. Todo bien, Lick, hasta ahorita. De igual manera, Lick, también. Muy bien, igual cualquier duda o comentario que quieran hacer, con toda la confianza, interrúmpanme y los escuchamos, ¿sabes? Bueno, ahora seguimos a la otra parte del tema de hoy, que es el análisis del código de ética y deontología jurídica aplicable. Bueno, dependiendo obviamente pues del país, este tipo de códigos pues puede tener un nombre de autoridades distintas. En este caso, nuestro principal ley, nuestro principal ley o reglamento es la ley reglamentaria del artículo quinto de la Constitución de los colegios de abogados. Pues el artículo quinto de la Constitución nos menciona pues esta cuestión de libertad de profesión. Así que pues obviamente tenemos que tener una reglamentación que pues obviamente todo tiene sus restricciones, sus consecuencias. Entonces la misma federación nos pone un reglamento para este tipo de interpretación de libertad de profesión. En esta pues encontramos también el tema de las regulaciones de los colegios. Esto únicamente suele aplicarse al 100% en la Ciudad de México, pero también nosotros en el estado pues tenemos nuestro propio código que ahorita lo vamos a repasar y lo vamos a checar. Otra instancia que también tiene o menciona un código de ética es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues, ha señalado principios éticos que deben guiar la actuación de los abogados, litigantes y defensores públicos, estos en sus tesis y jurisprudencias. Y por último, que es el que más nos incumbe, vaya, es la Ley de Profesiones del Estado de Jalisco, que esta es la que nos regula a nosotros a nivel estatal y la cual vamos a indagar un poquito más de ella en las siguientes diapositivas. Bueno, nuestra ley de profesiones, no, nuestra sí, ley de profesiones del Estado de Jalisco nos menciona en su artículo primero que, pues obviamente existe en consecuencia a la ley que reglamenta el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues esta ley de profesiones es de orden público, de interés social y de observancia general en el Estado. El artículo segundo nos menciona que pues la ley tiene por objeto establecer diferentes puntos, creo que son 13, de los cuales pues son, primero pues cuáles son las profesiones que necesitan un título para ejercer, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo, así como las autoridades que han de expedirlo. No todas las profesiones necesitan un título, sin embargo pues hay unas como las de ser abogado, que pues sí necesita una cédula y un título profesional. También, entre otros, nos menciona los requisitos para el ejercicio profesional y su supervisión, los lineamientos para la organización y supervisión de las agrupaciones profesionales, así como sus facultades y obligaciones, los requisitos para la prestación, vigilancia y control del servicio social profesional. Pero aquí chequen que esto también está regulado, que no es nada más como que de la escuela se lo saqué de la manga. Esto debe estar regulado. Y también el registro de las profesiones y de los profesionistas que ejercen el Estado y los mecanismos de control para que cumplan con las disposiciones y requisitos de la materia. Aquí les pongo una pequeña pausa. Un ejemplo que no es a nivel estatal, pero es a nivel federal, es que cuando ustedes requieran acudir a una instancia federal como un juicio de amparo, usualmente, pues aparte de su cédula estatal, pues necesitan la cédula federal para litigar este tipo de asuntos. Pero no cualquiera se puede autorizar como en términos amplios, conforme a la ley de amparo, sino que debes, antes de todo eso, registrar tu cédula ante el tribunal
para que una vez registrada el tribunal pueda verificar que tu cédula está vigente, que tienes la capacidad y que puedes obviamente tú ejercer ese cargo que pues la persona te está otorgando. Nada más era como un pequeño comentario, un pequeño ejemplo. Los requisitos para la expedición de las cédulas con efectos de patente que autoriza el ejercicio profesional y las sanciones correspondientes por las infracciones que se cometan en materia de profesiones y los recursos para combatir las restricciones que las impongan. Como les estaba comentando hace rato, dame un segundo. Perdón, como les comentaba hace rato, pues hay cuestiones, hay acciones que nosotros como abogados pues también son penalizadas, que también nos piden tener un cierto margen, una cierta regla, y que si no lo cumplimos, nos pueden llegar a penalizar, a multar, inclusive hasta incurrir en un delito. Entonces, pues aquí también nos menciona un poquito este tema. En el capítulo segundo, que nos habla de las profesiones que necesitan título para su ejercicio, pues menciona que en el artículo 40 pues vienen como más definidas todas estas profesiones y que ahorita también lo vamos a ver más adelante, que sí, entre ellas pues está la de abogado y que el gobernador del estado, por dictamen de la dirección y escuchando la opinión de las instituciones de educación superior establecidas en la entidad y de las agrupaciones y profesiones, expedirá los reglamentos que regirán los ámbitos de acción de cada profesión y las condiciones para su ejercicio. Es decir, no todas las reglas se aplican para todas las profesiones. No es lo mismo una negligencia, puedo realizar algún médico o alguna enfermera, a una cuestión de negligencia que puede realizar uno como abogado. En el artículo 8 de esta ley de profesiones del Estado de Jalisco, pues nos menciona las obligaciones que los profesionistas tenemos que cumplir para ejercer en el Estado. Estas son las 13, perdón, la anterior me equivoqué, me confundí. Y bueno, como principal, o la número 1, tenemos pues observar la legalidad, honestidad, imparcialidad, ética y eficacia en el desempeño de los servicios profesionales que preste. Aquí nos rezamos un poquito al tema de los principios de la ética jurídica, pues de la ética en general en la profesión, que pues está esta cuestión de legalidad que respecto a las leyes, honestidad, pues obviamente decir hasta dónde sí, hasta dónde no, imparcialidad, una cuestión también de independencia, la ética que pues entra por sí sola, y la eficacia que pues también entra aquí la competencia, ¿no? Y profesión que se preste. Como punto número 2, la obligación número 2, tenemos aplicar todos sus conocimientos científicos, recursos técnicos y destrezas al servicio de su cliente o empleador. Digo, creo que esto, como les comenté hace rato, es lógico. Pues si tenemos la capacidad para ejercer, pues también deberíamos de utilizar todos nuestros medios posibles, porque si no aquí también estaremos entrando en una negligencia. Como número 3, tenemos guardar el secreto profesional, respetar la información que maneje por tal motivo, salvo las informaciones legales que deban rendirse ante autoridades competentes. Lo que también les mencioné hace rato en la clase pasada, la de confidencialidad o secreto profesional, que es súper importante. Como cuarto, tenemos cumplir con obligaciones, cumplir con diligencias la prestación de servicios social profesional conforme a los lineamientos de la presente ley. Bueno, esto pues se supone que pues nosotros ya tuvimos que tener este servicio profesional liberado para poder ser profesionistas. El número 5, abstenerse de cualquier acto o omisión en el desempeño de su trabajo que cause perjuicio a las personas o a las que prestaron sus servicios o vaya en contra del interés de la sociedad. Creo que pues te explica por sí solo, prácticamente no hacer nada malo, o sea, no nada que dañe tu trabajo ni a las personas. Es como lo único que nos pide el código. Como número 5, tenemos abstenerse de cualquier acto o omisión en el desempeño de su trabajo que cause perjuicio. Perdón, aquí ya lo repetí. Número 6, cumplir con las estipulaciones de esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia. Prácticamente cumplir con todo el marco jurídico de nuestro desempeño como profesionales, como abogados. La cuestión procedimental, la cuestión obviamente en materia civil, que pues también ahí entran muchos temas de
de profesiones, cuestiones de juicios o multas o repercusiones a alguna falta de nosotros, etc, etc, etc. Como número 7 tenemos señalar en su publicidad o papelería profesional su nombre completo, la profesión o posgrado que ostente, el número de su cédula o autorización expedida por la dirección. ¿A qué nos queremos referir con esto? No es a nuestras tarjetas de presentación, es a nuestros escritos. Los escritos que vamos a ofrecer ante las autoridades jurisdiccionales, escrito inicial, sobre todo, o contestación de demanda, que es cuando se ofrecen todas estas cuestiones de datos de domicilio, pues sí tenemos que poner quiénes somos, nuestro nombre, si contamos con cédula estatal o federal, dependiendo sea el caso. Posgrado, usualmente, pues el LIC, ¿no? El LIC Sergio, LIC Gonzalo, LIC Ana. Pero aquí pues, puede ser inclusive maestro, doctor en Derecho, etc, etc, etc. Que inclusive hasta en su carrera profesional se van a encontrar a personas que pues sí tienen obviamente sus grados, pero que si le dices licenciado, se atacan. O sea, si tú le dices licenciado a un maestro, a una persona que tenga maestría o doctorado, se mega atacan y se ofenden y aguas. Entonces, yo digo que al final el LIC, todos somos licenciados. Si eres más, pues qué padre, pero todos somos licenciados al final de cuentas y es lo que nos hace ser lo que somos. Como siguiente punto, tenemos exhibir su título en lugar visible en su domicilio profesional. Es por eso que es muy importante que al final pues, de la carrera, pues este tema de las fotos y así, ¿no? Que digo, esto ya es broma, o sea, no tiene nada que ver con el tema, pero como pequeño punto, al tomarse sus fotos, pues sí que salgan guapas y guapos. Porque al final, pues sí, como lo dice la ley de profesiones, en tu despacho donde vayas a recibir a tus clientes, tienes que tener exhibido tu título. Entonces, se tiene que exhibir sí o sí. No hay punto. Siguiente punto, tenemos proporcionar a la dirección su domicilio profesional, así como dar aviso dentro de los siguientes 30 días hábiles según cambios del mismo. Aquí, este punto es que cuando nosotros nos damos, pues tenemos esta cédula y nos damos de alta en esta cuestión de portal de profesionales, pues también nos piden este domicilio profesional o procesal. Vaya ya como ya una cuestión más práctica, más técnica, un domicilio procesal, que el domicilio procesal es donde tenemos nuestro despacho, ¿no? Donde pues obviamente si no encuentran al cliente en su domicilio particular o personal, pues lo van a encontrar en el domicilio procesal que se supone que debe ser de nosotros. Indistintamente si es el de su casa, si tienen un despacho en alguna oficina, si rentan algún local, lo que sea, ese domicilio debe ser el domicilio que debe de venir aquí. Y como punto número 10, tenemos las demás que se encuentran establecidas en esta ley, su reglamento y demás posiciones aplicadas en la materia. Es decir, todo lo que no se dijo aquí, lo que venga en la ley de profesiones es y será. Ahora, en nuestro capítulo 4 tenemos el ejercicio profesional y del arbitraje en casos de controversias. Aquí, por la materia y por el tiempo y todo esto, digo, nos podríamos ir toda la clase hablando de esta ley de profesiones, pero lo importante es pues mencionar el tema de que pues esto es como nuestro código, ¿no? De ética, que aquí pues prácticamente está poniendo las bases, los lineamientos básicos que como profesional debemos de tener, tanto administrativos como técnicos, para poder ejercer. Entonces, aquí nos menciona nuestro artículo número 9, que el ejercicio profesional en el desempeño habitual de estos actos son propios de una profesión. Es decir, que las carreras, las licenciaturas, lo que se tenga en esta ley de profesiones, pues son actos propios, es decir, el ir a juzgados, la redacción, entonces, estos son pues, cosas propias de una profesión. Artículo número 10 nos dice que no podrán ejercer en el estado de Jalisco las profesiones que lo del artículo 5 del presente ordenamiento, quienes hayan cursado estudios que necesitan para su acreditación alguno de los documentos a que se refiere el artículo 42 de la ley o de sus equivalentes. Igual el artículo 5 nos dirige al artículo 40. Entonces, pues nos menciona como todas las profesiones que necesitan aplicar cédula.
y que no obtengan previamente el registro y las cédulas profesionales correspondientes en los términos de la ley para el ejercicio de, aquí estamos nosotros, abogado licenciado en Derecho, médico, arquitecto, biólogo, contador, economista, farmacéutico, físico, químico, homeópata, ingeniero, licenciado en Trabajo Social, odontólogo, profesor normalista, psicólogo, topógrafo, veterinario, zoólogo, enfermería y sector en educación, así como las especialidades que deriven de estas. Es decir, que para poder tener alguna especialidad o algún grado, pues tenemos que tener mínimo la licenciatura o la profesión base. Ahora, nuestro artículo 12 nos dice que quienes se ostenten como profesionistas ante alguna autoridad del Estado deberán acreditarlo mediante la presentación de la cédula profesional o, en su caso, la autorización provisional. En caso contrario, los servidores públicos que le atiendan deberán de rechazar de plano su intervención con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior. No sé si supieron o se enteraron que ahorita hay un tema con las cédulas profesionales. Las cédulas profesionales, pues, están reguladas a nivel federal. Por lo tanto, pues, las oficinas centrales están en Ciudad de México. Entonces, pues, con estas cuestiones de cambio de gobierno, ha habido un atraso en la expedición de estas cédulas, y no solamente para abogados, para todas las profesiones reguladas. Entonces, lo que usualmente los abogados solemos hacer es que promovemos un amparo para que nos otorguen de manera provisional nuestra cédula, es una cédula provisional. ¿Con qué objetivo? De poder ejercer. De que, a ver, ya tengo todo, ya tengo mi título, ya tengo todo, solamente no tengo mi cédula, no porque no quiera, porque ya está en trámite, es porque la cuestión administrativa no me lo ha permitido. Entonces, por favor, juez, otórgame una suspensión en la cual me otorgues una cédula provisional para yo poder ejercer mientras mi cédula termina todos los trámites administrativos para ahora sí tener la buena, ¿no? Pues prácticamente, a grosso modo, eso es lo que se suele hacer con el tema de los amparos. Que igual, en su caso, si ustedes ya litigan y les urge, pues pueden, ya que tengan pues todo su trámite y todas sus cosas en línea, pueden tramitar este juicio de amparo y pedirles que provisionalmente les otorguen su cédula provisional. Como en el artículo 13 nos menciona, el profesionista que acepte prestar un servicio no podrá abandonar sin causa justificada el cumplimiento de la obligación contraída. Como buenos abogados, pues, nos debemos a los derechos y obligaciones, que es la base de todo derecho. Todo el derecho emana del derecho civil y el derecho civil son derechos y obligaciones. En esos derechos y obligaciones, pues obviamente podemos materializarlos de diferentes maneras. No sé si ustedes ya han visto la materia de contratos o el nombre que se le asigne a esa materia, en el cual vean todos los temas de los contratos que existen, pero pues uno de estos pues, es el de prestación de servicios profesionales, que nosotros al ser litigantes particulares, pues nos obligamos, y obviamente es una forma de nosotros también asegurar un servicio. Es un contrato de servicios profesionales, igual, si gustan, luego les puedo mandar como un ejemplo de alguno que tengo por ahí, en el que pues se tienen que estipular el tiempo, se tienen que estipular la acción que vas a hacer, las personas, todo lo que conlleva este tema del contrato de prestación de servicios. Y ahí, pues, también, como les comenté, pues viene esa cuestión del tiempo. Esto es un mero formalismo que la verdad yo considero que sí debería de tomarse muy en cuenta, porque hay abogados que no firman ningún tipo de contrato y que únicamente esa palabra, y que suelen tener estas técnicas de agarrar el juicio, no me pago o algo, ya no lo quiero, ya lo aviento, o esto, o lo voy a dejar. Obviamente podemos nosotros dejar juicios, como les comenté hace rato, no es que no podamos, solamente que pues con una causa justificada. Por ejemplo, no me ha pagado,
Oye, ¿tú cómo me vas a comprobar que te está pagando? Pues con un contrato de servicios profesionales. Oye, es que ya pasó el tiempo que yo tenía que llevar el juicio, ya no lo puedes seguir llevando. Oye, ¿dónde dice eso? En el contrato de servicios profesionales. Entonces, yo les recomendaría, ya es un consejo aparte, que sí intenten firmar estos tipos de contratos porque ustedes también se pueden defender. No solamente es una cuestión de seguridad a su cliente, porque sí le da una seguridad, sino que también es una cuestión de seguridad propia, de ustedes como abogados defenderse en caso de que quieran o necesiten dejar ese juicio, poderlo terminar y que no pase absolutamente nada y que no haya ningún perjuicio para ustedes. Ok, perdón, en el artículo 14 nos menciona que en caso que el cliente se inconforme por los servicios profesionales prestados, pues puede hacer valer sus derechos y podrá acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes y someterse al arbitraje en las órdenes de esta ley. Esta ley primero nos toca un tema de arbitraje, que es, ok, no me gustó, voy con la instancia correspondiente y me quejo con él y llegamos a un acuerdo, ¿no? Sin embargo, hay cuestiones que ya pasan esta instancia de arbitraje y llegan a una cuestión jurisdiccional, que usualmente se suele llevar ante los juzgados civiles. ¿Va? El artículo 38, las agrupaciones de profesionistas tienen los siguientes derechos y obligaciones. Hay algo que no sé si lo han escuchado y lo han escuchado, que son colegios, los mentados colegios de abogados, colegios de notarios, colegios de ta. Estas cuestiones de colegiados sí están reguladas por la ley que regula el artículo 5 constitucional, que es donde lo regula. Sin embargo, pues también no significa que porque tengan cierta normatividad federal no puedan tratar una normatividad al interior del Estado. Y pues así rapidito, como primero es vigilar que el ejercicio profesional de actividad de sus miembros se realiza pegado a derecho, una cuestión ética, meramente, también es algo que yo creo que ahorita más adelante les voy a mencionar. Como número 2 es proponer en materia de profesiones ante la dirección la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas y participar en iniciativas populares en los términos de la ley. Como número 3, gestionar la expedición de normas relativas a los aranceles profesionales, que, como ya les comenté hace rato, tenemos como abogados un arancel del abogado que nos ayuda un poquito a saber cuánto tenemos que cobrar, shala. El número 4 es permanecer ajenas a todas actividades de carácter político, electoral, religioso y no formar parte de partidos políticos alguno. ¿Por qué? Pues obviamente pues una cuestión de independencia, que es uno de los principios que hablamos anteriormente. Como quinto punto, tenemos pues arbitrar conforme a la solicitud de esta ley. Y tenemos todos estos demás, pero creo que por el tiempo los vamos a pasar. Y tenemos en el capítulo 9 de las faltas, responsabilidades y sanciones en materias profesionales. Aquí, por estos van a mencionar un poquito como todo el tema de las sanciones a las que podemos llegar a tener al momento de no cumplir cabalmente con las requisiciones de nuestra profesión. El artículo 50 nos dice: las responsabilidades y sanciones por las infracciones administrativas a esta ley serán determinadas por la dirección de los términos de legislación aplicable a la materia. Los delitos en materia de profesiones serán perseguidos de oficio del Ministerio Público y sancionados conforme a los ordenamientos penales aplicables, que en este caso es el Código Penal del Estado de Jalisco. Y yo creo que igual por temas de tiempo nos vamos a pasar este tema de las sanciones. Igual lo voy a subir en un rato más el material de la semana pasada y esta, la presentación, para que la tengan a la mano y pues para irnos un poquito más rápido, para que nos coma tiempo. Ok, como siguiente punto tenemos deberes y obligaciones éticas de los abogados, que este es el siguiente tema que vamos a ver, y esos son un poquito más cortitos. Deberes, ¿contra quién? Creo que sí los mencionamos en los principios, al principio de la ética, que pues solamente nos debemos al cliente, o sea, nos debemos también a la sociedad, a la ley y pues al sistema de justicia. Aquí nada más vamos a mencionar 3. El primero, pues principalmente es el cliente. Nuestros principales deberes, ¿cuáles son? Son 4 muy sencillos. Guardar confidencialidad, que ya lo mencionamos, muy importante. Segundo, actuar con diligencia y responsabilidad.
Número 3, informar sobre riesgos, costos y avances del proceso. Esto usualmente, bueno, yo en lo particular suelo agregar anexos en mis entregables cuando termino algún asunto. Los hago igual en documento, hago algunas tablitas, algo obviamente muy digerible. Igual si me piden información conforme va a pasar el procedimiento, pues igual son entregables que se van entregando durante el proceso o al final. Y pues es una cuestión de cuánto hemos gastado, cuánto nos han pagado. Obviamente, pues no solamente, como les comenté, el contrato de servicios profesionales no es únicamente proteger al cliente, sino también protegernos a nosotros, que es, oye, no me has pagado tanto, o oye, ya me pagaste esto, o oye, abogado, te pagué tal diligencia, ¿no? ¿Qué onda? Shalala, 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 shalala. Y como último tenemos evitar crear falsas expectativas, es decir, pues no engañar al cliente, no engañarlo, no prometerle el sol, la luna y las estrellas y al final que siempre no, es ser realistas, tener una estrategia jurídica, obviamente buscar siempre el mejor beneficio a tu cliente, pero pues tampoco prometerle la luna. Digo, creo que eso es algo que también a nosotros es como cuando pedimos algo por internet y nos ponen algo súper bonito, algo de que, no sé, una camisa, unos tenis, se ven muy lindos, súper buen material, el tenis y todo, y nos llegan y nada que ver con lo que recibimos. Es lo mismo aquí. Me prometiste que vas a sacar de la cárcel y en vez de que me condenaran por 5 años, me condenaron por 10. Entonces, es un poquito, pues, obviamente, de honestidad, pero pues también un poquito de sentido común. También tenemos los deberes frente al tribunal, que son 3 básicos principales. El primero, actuar con veracidad y respeto a los jueces. Acuérdense que meterlo a una autoridad jurisdiccional es delito. Y sí se persigue. Entonces, para que tengan cuidado con todo el choro y todo lo que le meten a sus escritos, que tengan mucho cuidado, porque eso también puede ser una cuestión de un delito. Como número 2, no usar el proceso con fines fraudulentos o dilatorios, lo que les comenté también hace rato, que usualmente suelen interponer recursos o juicios alternos, pero que obviamente tengan que ver con el asunto para dilatar el procedimiento. Shalala, eso también está mal, aparte de que no es absolutamente ético, también tiene una sanción. Y por último tenemos promover la justicia y la equidad. Aquí pues ya es un tema más objetivo, sin embargo, pues obviamente como abogados nuestro deber es que todo se realice con una cuestión justa y equitativa para las partes. Sí, buscando el beneficio de nuestro cliente, pero pues también tenemos que ser coherentes y tenemos que ser razonables. Así como pues obviamente con más razón si se dedican a la función pública, deben de ser justos y equitativos. Y como tercer deber al que le debemos a la sociedad. ¿A la sociedad en qué aspecto? Esos 3 aspectos. Promover la legalidad y la justicia social. No fomentar litigios infundados. Y actuar con responsabilidad cívica y profesional. Digo, creo que son cosas que hablamos ahorita, no hace falta redundar en ello, pero pues que sí necesitamos que nos quede muy claro que no solamente nos debemos al cliente, nos debemos a la ley, al sistema y a la sociedad. Ya para concluir, tenemos este último tema, que es la confidencialidad, el secreto profesional y el conflicto de interés, que son temas que vamos a ver muy seguido en nuestro ámbito profesional y que tenemos que tener mucho cuidado. Primero, ¿qué es la confidencialidad? La confidencialidad es la obligación del abogado de guardar, reservar, sobre todo, información pues recibida de sus clientes durante y después de la relación profesional. Es decir, ya no llevo sus asuntos, ya puedo yo ventilar y publicar, o de, ay, llevo asuntos familiares y mi cliente dice que su marido le puso el cuerno y voy a hacer TikToks con capturas de todas las conversaciones de mi cliente del juicio. Claro que no, claro que no. Digo, se escucha muy divertido y muy buen contenido, pero no, no es ético, no es profesional y eso nos va a quemar. Características. ¿Qué características tenemos de la confidencialidad? Pues que incluye cualquier forma de información verbal, escrita, digital, o sea, también lo que nos confiesan de viva voz,
algún escrito, alguna carta, alguna foto, etc, etc, etc. Como segunda característica, tenemos que pues aplica desde el primer contacto con el cliente, incluso si no se formaliza la contratación. ¿Qué quiere decir con eso? De que, ay, el cliente vino, lo asesoré y luego voy a, no sé, un cliente que les gusta. Dueño de herradura. El dueño de herradura se va a divorciar de su esposa. Y viene y nos pide una asesoría y nos platica, porque obviamente nosotros necesitamos información para poder aconsejarlo y poder asesorarlo. Pero al final, pues, no le convencimos, no. El dueño de herradura quería un juicio poco ético y quería un juicio con saltando los procesos, etc. Entonces dijimos que no, porque somos unos abogados muy éticos, que respetamos la ley y respetamos nuestros principios y valores, y dijimos que no. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Entonces ya no quiero tomar asunto contigo, eres por la asesoría. Y se va con el otro abogado que sí es muy coyotero, que le gusta ahí dar mochadita y le gusta, es súper amigo del juez, pero es amigo del juez porque pues le ayuda y se ayudan y así. Y yo digo, ah, sí, no quisiste tú contratar mis servicios, bueno, pues voy a armar un escrito y voy a ir y voy a decir todo lo que tú me dijiste que te hace divorciar y bla, 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 bla. Total, no formamos nada, no eres mi cliente, no te debo nada. No, error. Si bien es cierto que no hay ninguna obligación contractual al respecto, también es cierto que pues los contratos no solamente son escritos, también son verbales. Y que al final nuestro código de ética nos marca que pues la confidencialidad es algo fundamental. Y como último punto, tenemos que pues una obligación permanente que subsiste incluso después de que termine la representación legal. Es decir, ya te entregué tus copias, ya te entregué tu juicio, tú ya me pagaste, no nos volvemos a ver. Bueno, ahora sí voy a publicar todas las capturas que me mandaste en TikTok. No, tampoco. Ok, finalidad. Tenemos como finalidad, pues obviamente proteger la confianza entre el abogado y el cliente, porque pues es súper importante y fundamental para tener una buena relación y obviamente pues un negocio próspero, porque al final pues quien quiera ser litigante por su cuenta, que decida no incorporarse a ningún despacho, ninguna barra, simplemente va a ser abogado independiente y va a tener sus propios clientes y ahí sí vas a tener que tener toda la confianza del mundo con tu cliente para que te pueda recomendar y puedas tener un negocio pues, fructífero. Una disculpa. Y como punto número 2, la finalidad número 2, permitir que el cliente se exprese con libertad y franqueza sin temor a represalias. Es como les comenté hace rato de que viene una chava, una chica, abortó, la vieron, la descubrieron, fue al hospital, quieren empezar un procedimiento en su contra y ella va y te busca. Y tú dices, es que yo no estoy a favor del aborto, yo también lo condeno, sea la religión que ejerzcas, lo que sea, no estoy a favor. Pero pues si ella va y te está pidiendo una asesoría, vaya en contra de tus principios, tienes dos opciones, simplemente desde el principio decir que no, o si le dices que sí, pues llevar un correcto control de tu proceso y darle el mejor resultado posible. Ya sea que un asesino, que tú sabes que es asesino y están todas las pruebas en su contra, va y te dice, oye, defiéndame, también le tienes que permitir una debida y correcta defensa. Entonces no se nos olvide que no solamente sí, obviamente podemos decidir qué asuntos tomar y qué asuntos no, pero pues también de que si decidimos tomar un asunto, lo vamos a tomar y lo vamos a llevar hasta las últimas instancias, aunque ya me haya enfadado, aunque el cliente esto, el otro, no importa. Eso habla no solamente como profesionales, sino también como personas. Un ejemplo muy sencillo es una persona consulta a un abogado sobre un posible delito que cometió hace años, aunque el abogado no tome el caso, pues no puede relevar ni utilizar esta información de ninguna forma, que es el ejemplo que les he venido manejando desde la primera clase. Ahora, secreto profesional. ¿Qué es el secreto profesional? Es la expresión legal y ética de la confidencialidad. En muchos países está protegido por las leyes que prohíbe al abogado revelar información confidencial, salvo en ciertas excepciones. Y me pueden decir, Lick, ¿qué diferencia tiene
el secreto profesional a la confidencialidad. Pues bueno, el secreto profesional tiene una fuerza legal. Romperlo, pues sí puede implicar alguna sanción penal, civil o disciplinaria. Mientras que la confidencialidad es más amplia y pues sí puede incluir obligaciones éticas, incluso en contextos de estrictamente no legales. La confidencialidad es una cuestión más privada, más personal, mientras que el secreto profesional sí es algo ya estipulado por ley. Un ejemplo, un abogado que representa a una persona acusada de fraude no puede revelar a las autoridades información obtenida en confidencia, aunque el mismo sospeche que el cliente está mintiendo. Si a mí el cliente, yo soy una abogada fiscalista y el cliente viene con una empresa y me explica que no tiene, o sea, que su domicilio de su empresa con 7 empleados es una oficina de 4x3 y que únicamente, que tiene 7 empleados, pero que son 7 empleados que no se encuentra en la oficina, que únicamente un empleado se encuentra en la oficina y que pues sí tiene clientes y que sí tiene personas que le compran porque pues tiene sus facturas, porque obviamente expide facturas, pero pues esas facturas al final no hay materialización, pero él me está diciendo la verdad. Aún así, aunque yo sepa que a viva luz es una facturera, una maquilera de facturas que está por una cuestión de evasión fiscal y que lo cacharon en la movida, aún así mi secreto profesional me impide yo tener que ir y decir, oye, él no te creas, sí está evadiendo. No, no podemos. Y ya por último tenemos el conflicto de interés. También ya lo hemos hablado hace ratito, que pues una situación en la que los intereses personales o profesionales de nosotros como abogados entran en conflicto con los intereses de uno o más clientes, lo que puede afectar su imparcialidad y lealtad. Tenemos 3 tipos. El primero pues es el actual, que es cuando el abogado ya representa partes con intereses opuestos. El potencial, que es cuando se prevé que en el futuro pueden surgir alguna colisión de intereses o, ay, aquí me equivoqué, lo siento. No me acuerdo cuál era el otro, pero es cuando el propio, creo que son futuros, cuando el propio abogado tiene un interés económico, emocional o familiar en el asunto. Es decir, yo quiero llevar este asunto porque a futuro voy a tener algún beneficio. Y las obligaciones del abogado, que son pues detectar el conflicto oportunamente ante una cuestión de conflicto de intereses, informar al cliente y obtener su consentimiento, si se puede, si procede. Digo, al final hay cosas que, no sé, estás divorciando, tú eres juez y te va a tocar divorciar a tu mamá, o eres juez y te va a tocar resolver un tema de una herencia que a ti te toca también, o de un pagaré que expide una empresa de la cual formas parte. Son varios ejemplos. Y por último, pues renunciar al caso si no puede garantizar imparcialidad y lealtad. Esto es en cuestión de personas que les gusta litigar. Cuando pasan estas cuestiones de conflictos de intereses con autoridades jurisdiccionales, que son jueces, pues te da la excusa, ¿no? Que es excusarse, que el juez, al ser que tiene un conflicto de interés, pues debe de excusarse del asunto y que lo lleve el juzgado que sigue. Ejemplos, otros 3 ejemplos. Un abogado no puede representar al esposo en un juicio de divorcio si antes representó a la esposa en asuntos relacionados, como el que ya les mencioné anteriormente. Segundo ejemplo, no puede litigar contra una empresa o a la que ya asesoró anteriormente sobre temas similares. Y número 3, pues no debe aceptar un caso donde el resultado puede beneficiar directamente a su patrimonio, que es como el que ya les comenté, de que pues al final, oye, un pagaré, pero el pagaré lo expidió la empresa a la que yo pertenezco y el mismo despacho legal de mi empresa lo está llevando, pero también soy juez. Entonces, a mí obviamente me conviene ganar ese asunto, porque pues si gano ese asunto, gana mi empresa y gana mi empresa, gano yo. Pero pues no, no se puede. Y pues bueno, muchachos, esto es todo por la clase del día de hoy. Déjenme terminar de compartirles pantalla. Listo. Esto es todo por el tema del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, algo que quieran compartir?
No, Lick, todo bien hasta ahorita. Muy bien. De igual manera, licenciada, muchas gracias. Todo muy No hay bien. de qué. Muchas gracias. Pues igual les comento, les voy a dejar, no hay de qué. Les comparto de una vez un trabajito que me van a dejar para la próxima clase, que la próxima clase es nuestra última clase, y yo con eso los voy a poder evaluar. Es un trabajo muy sencillo, es un ensayo, máximo 5 hojas, ensayo, reflexión, lo que ustedes gusten, sobre la ética y la deontología jurídica en sus vidas. No generalmente como abogados, que piensan, con que concuerdan, con que no concuerdan, creen que es fácil aplicarlo, no es fácil aplicarlo. Lo que ustedes me quieran hablar de cómo la ética, la deontología jurídica se aplica a sus vidas. No sé si ya trabajen como abogados o no, pero cómo puede implicar en el sistema judicial, en sus vidas, en la vida de los demás abogados, pero pues que sí tenga un tema pues más encaminado a ustedes, por favor. Y máximo 5 hojas, algo muy sencillo, no quiero pagar, quiero, si me entregan una hoja, que sea una hoja que realmente hicieron y que realmente pues pensaron y dijeron, esto va a ser mi trabajo final y está completo. Aquí te pico todo lo que tengo que decir. Entonces, ese es como el trabajo que les voy a dejar para la próxima semana. Les voy a dejar ahorita mi número de teléfono aquí en el chat. Me lo entregan, por favor, más tardar el lunes, para yo tener el martes por la mañana para checarlos. Terminamos la clase y pues ya, ¿sabes? Ahí va. Me lo envían en PDF, por favor, que no esté en formato editable para evitar temas que se les mueva el formato o algo así. Y pues sería todo. Igual pues si tienen mi número, si necesitan algo más, si tienen dudas. Y les dejo los materiales de la semana pasada y esta en un ratito más aquí en la plataforma. Por mi parte es todo, muchachos. Muchas gracias por su atención y por que se conectaron. Esta vez se conectaron los tres. Entonces, pues gracias por su tiempo. Gracias a usted, Lick. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Hasta luego.